mismo tiempo es plenamente lubitchiana, que es el juego fundamental de las apariencias. Es decir, toda la comedia está basada en las apariencias, y esta, pese a ser menos comedia que otras películas de Lubitsch y tener un tono como más afectivo y más sentimental, más cálido hacia los personajes, y ser los personajes menos frívolos y más modestos, menos brillantes. No hay estos despliegues, digamos, de Herbert Marshall y cosas de ese tipo, y ni Melvyn Douglas, ni Nochka, ni nada por el estilo, ni hay gente que va viviendo estupendamente despreocupados de la vida, sin oficio conocido, etcétera, no, aquí incluso sino con problemas... Necesitan para vivir dinero. Aquí dicen una frase, lo de la habitación, que la casa que quiso para comprar, dice, ¿y para qué quieres un dormitorio? ¿Eres diplomático? Pero los amigos se muy cruelmente le dice, cuando Pirovich intenta mediar para que readmita otra vez a Stewart, le dice, usted necesita su empleo, que es una forma brutalmente cruel de decir, si usted insistiendo va a ser despedido como Stewart. La otra cara de Lubitsch, que es la que se mostraba, pero es que en esta película se dice también, aquí hoy día ya despiden a mucha gente. No comprendo cómo... No es nada de cosas en nada de frivolización, ¿no? Pero es cierto lo que dice Miguel, está en las antípodas de quizá de un tipo de película como Ángel, sofisticada, gente diplomática, gente muy bien vestida, smokings, etcétera, que a mí también me parece que es una maravilla, porque quizá en esa película está uno de los mejores toques Lubitsch de la historia, que es el de la cocina, cuando están los tres invitados comiendo y nosotros sabemos lo que les está pasando anímicamente por los cocineros cuando están diciendo, hay que ver, la señora no ha hecho honor al solomillo, lo ha estado troceando, no te digo nada del invitado, es que ni lo ha probado, en cambio el señor sí, claro, que es el señor el que no sabe absolutamente nada. Ese es uno de los más grandes toques Lubitsch, ¿no? Yo creo que además, bueno, ya más un poquito lo que decía Jon Stewart sobre esto. Decía que había dos momentos en su carrera, este año 40, que coinciden con, me parece que con Cukor en la historia de Filadelfia. Decía que ese momento con Cukor y Lubitsch marca un momento maravilloso de todo lo que va a hacer después, y luego el otro momento, cuando ya ha terminado esa época suya de hombre simpático, de comedia tal y cual, es el momento en que lo recoge Anthony Mann y empieza una etapa gloriosa. Dice, para mí son esos dos, en mi carrera hay esos dos puntos que marcan todo, lo que fui y lo que iba a ser después. Es que el año 40 es un año, tengo anotado aquí, de comedias maravillosas, vamos, porque tengo anotado que es el año de Luna Nueva de Howard Hawks, con Cary Grant y Rosalind Russell, es el año de Demasiados maridos, basado en una obra de Somerset Maugham, con Wesley Ruggles, dirigida por Wesley Ruggles, es el año de Mi esposa favorita, producida por Leo McCarey, del doctor Toma Esposa, de Giro, de Historias de Filadelfia, que acaba de decir Juan, concretamente, de La extraña señora Williams, de Te quiero de nuevo, otra película de William Powell y de Myrna Loy, y de Tom, Dick y Harry, otra estupenda comedia de Garson Kanin. O sea que es un año magnífico, porque en ese momento yo creo que empieza también una cierta, eso lo conocéis muy bien todos, Miguel, empieza un cierto giro quizás de la screwball comedy, de la comedia loca, hacia una forma de comedia sentimental, porque aparecen también Preston Sturges, ¿no? Que de alguna manera está bastante roncado. Cambia la manera de rodar. Esta película corresponde a una forma de rodar que, como decía Miguel antes, ya es más McCarey o Frank Borzage que la comedia loca. Aquí, si nos damos cuenta, hay una apoteosis de planos medios y de primeros planos, pero en esos planos medios el movimiento es interiorizado, continuamente interiorizado. Lubitsch siempre ha sido un clásico rodando. Evidentemente es el que dijo que jamás se puede rodar en un salón con la cámara puesta en la chimenea. El punto de vista de la chimenea es absurdo, a no ser que que sea Papá Noel, el que acaba de bajar por arriba, y entonces es el punto de vista porque Papá Noel es el protagonista. Pero jamás se puede poner una cámara en una chimenea, en una caja de caudales. Entonces, en esta película, que es una película asombrosamente suave, relajada, de planificación, en cambio, esos planos sostenidos te están dando continuamente un avance de los personajes, precisamente por no dar esos cortes, por lo que hablábamos, porque los avances los va dejando en off continuamente, en lo que tú no estás viendo, pero estás imaginando. E intenta evitar el montaje, porque hay muchos planos medios con los dos actores dentro del encuadre, y para evitar el plano contra plano continuamente. Y los movimientos de cámara son muy fluidos, muy elegantes, pero muy funcionales, generalmente, como decía Hawks, para seguir a los personajes, es decir, para situarlos un poco en la acción. Muy curiosamente es una película con muy el estilo que no se nota, cuando Lubitsch había sido siempre uno de los directores clásicos en los que más se notaba el estilo. Es decir, había generalmente ese golpe del estilo basado incluso además en un cambio de plano, no eran efectos de montaje, pero que hoy en día había los cambios de plano
y los juegos con las puertas, por ejemplo, que esta película ocurriendo en un sitio cerrado prácticamente no hay ningún juego de puertas. A mí me ha extrañado mucho que cuando a él le van a despedir, y entonces le dice que te llama el señor Matusek, él entra y cierra la puerta. Y luego a Rackor se le ve que ha cerrado la puerta ya en el despacho y entonces le despiden. Siempre me ha extrañado que no haya dejado la cámara puesta en la puerta y que luego se le diera salir, porque no hace falta que le haya despedido. Cuando él saca y lee la carta que ella le dice a quien pueda interesar, está absolutamente dada la elipsis. Yo no sé, habría dado su estilo más. Hubiera sido absolutamente... Sí, pero yo creo que lo hace precisamente porque ahí es muy importante el personaje de Frank Morgan y lo que está pasando el personaje de Frank Morgan, que está traicionando al cariño y la admiración que tiene por esa especie de hijo adoptivo que es James Stewart. Y yo creo que además... Y hay un cambio como de punto de vista. De repente lo que te quiere dar es el punto de vista de Frank Morgan haciendo eso, que además es muy terrible, porque luego hay un momento, hablando antes de despidos de la Paramount, el momento en el que James Stewart después despide al traidor Badass, es de todas maneras como forma de despedir a una persona de una crueldad y una dureza que caray para un protagonista de película. Que además el bueno, el entonces muy bondadoso James Stewart, porque el James Stewart de Anthony Mann y de Hitchcock, que aprovecha el lado neurótico de James Stewart que descubre Anthony Mann, es ya un James Stewart capaz de cualquier cosa y que puede ser muy inquietante, pero en aquella época James Stewart era un individuo generalmente bonachón. Pero sobre todo, Miguel, la crueldad con uno de los que solo 10 años antes hubieran sido uno de sus personajes queridos, el galanteador, el bombiván, claro. Yo creo que hay además una razón, y es la perfecta simetría que en la estructura del guión tiene la secuencia. Hay una secuencia anterior que es idéntica, y es cuando llega Margaret Sullavan y vende la caja famosa cigarrera, que está siendo casi mi leitmotiv de la noche a este respecto, ¿no? Hay una conversación Tenías casi que haberla traído idéntica. Y que saliera Ochichornia. Exactamente. Hay casi, la secuencia es igual. Entra y dice, pase usted, señor Kravitz, y hablan lo mismo, y hablan cuanto yo le quiero y lo poco que usted me respeta, y después pasan rápidamente a una situación, le gustó la cena de anoche. Por cierto, es una secuencia fabulosa porque Frank Morgan, lo hablábamos mientras veía la película, roba la película continuamente, y habría que ver ahí cómo varían los gestos de la cara de Morgan según va dando las respuestas Stewart a las preguntas que le va dando. Es una composición prodigiosa de Morgan. Yo creo que la razón es esa, por la simetría de la estructura de dos secuencias, porque si no, como tú dices, no tendría mucha... El tema de los planos medios es una cosa maravillosa, porque te das cuenta que hay grandes planos muy sostenidos, que hace falta muy buenos actores para eso, porque ahí te lo juegas todo. El director y los actores están jugando todo lo que pueden dar, porque tienen que transmitirlo sin corte, sin montaje, sin nada. Grandes secuencias, por ejemplo, James Stewart, Margaret Sullavan, James Stewart, Frank Morgan, mucho James Stewart, Felix Bressart, siempre a dos y aguantando el plano, y los actores con un ritmo maravilloso, cogiendo cada matiz y dándolo y transmitiéndolo, y te dejan asombrado, ¿no? Por eso es Borzade y es Macarey, que son planos a dos. Sí, pero sigue siendo muy Lubitsch, porque hay una secuencia maravillosa que es la del café Niza, o Nizza, me parece que se llaman los rótulos que se ve ahí, cuando James Stewart va con Pirovich y no se atreve a entrar, lo han despedido, ya no tiene futuro para conocer. ¿Cómo le cuenta Pirovich cómo es la persona que él no conoce sino por carta, absolutamente no, cómo va matizando todo, y al final dice, pues se parece mucho a Clara, y la reacción le dice, ¿no le gusta Clara? Y dice, pues no te va a gustar esta, ¿no? Es Clara, ¿no? Está maravillosamente escrita y está en off, por lo que decíamos antes. Y además con una especie de graduación que equivale a hacer un traveling oral, exacto. Es como un movimiento casi ofulsiano, pero verbal. Y a continuación viene un plano maravilloso, que es el plano de ella leyendo a Ana Karenina dentro del café, viene el camarero y le cuenta esa maravillosa historia de la gardenia, que la cogieron del suelo, y dice, no se preocupe, usted es guapísima, si es preciso yo me coloco un clavel, que está galanteando con Margaret Sullavan, pero al final cuando se va el camarero y logra que nadie se siente, que le retire la silla que está delante de la mesa, aparece en el lado derecho del encuadre James Stewart, con su sombrero característico, su expresión, y se coloca mirando a Margaret Sullavan desde el interior. Como ha sido la transición anterior, es maravilloso cómo Lubitsch primero cuenta en off y cómo, situando después la cámara dentro, etcétera, transmite la separación de los personajes, pero la cercanía de los personajes. Es el momento en el que yo creo que Stewart descubre que está enamorado de Sullavan tal como es concretamente, ¿no? Y a vosotros nos ha dado la sensación,
antes de que empiece esa secuencia a la que se refiere Eduardo, la del café, que hay una especie de un traveling muy suave, que van ellos andando por esa calle, que esa calle podría ser la misma de To Be or Not To Be, está igualmente iluminada, podría estar el teatro donde están los Tura haciendo una representación, es Varsovia, ese es el mundo de Lubitsch. Los carteles podrían ser los de Varsovia completamente. Parece que además lo piensa uno por algún claro, momento, por algún motivo de que lo tienen mezclado. Hay el mismo tipo de luz. Estamos hablando mucho de los personajes y tal, y te acuerdas que Sam Rafaelson dice una cosa importante, que es que cuando escribían los guiones, el 75% de la película estaba en el guión ya. Y que además tenían un momento, a veces, de indecisión, cuando algo no encontraban la forma de darlo con el ingenio necesario, que decían, bueno, pues la solución ya está. Lo escribimos como si fuese la realidad. Y después, cuando está hecho como una realidad, como no nos gustara, le empezamos a buscar las vueltas, y así lo hacían. Y entonces está todo, hay una conversación maravillosa, que es cuando Félix Bressan